Ya niños y niñas, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de retroalimentación de la fase 4 de matemáticas, ¿cierto? Como en todos los inicios de clase, vamos a recordar lo que son las normas básicas del aula virtual. La primera es silenciar el micrófono al ingresar. La segunda es encender la cámara y si no pueden utilizar la cámara por temas de conexión, poner una fotografía de ustedes. Y la cuarta regla más importante es respetar los turnos y espacios de diálogo acordados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar hoy? Estamos en la asignatura de matemáticas, ¿cierto? Contextualización. La unidad corresponde a la unidad número 2, estábamos viendo funciones y todo lo que conlleva eso. El título tema de la clase va a ser retroalimentación de la fase número 4. El objetivo va a ser retroalimentar los aprendizajes correspondientes a la fase 4 a través de ejercicios y problemas. La profesora quien les habla es Camila Cortés, hoy día es viernes 9 de octubre y la clase está dirigida al tercero medio A. Ya, como en todas las clases, vamos a comenzar con un levantamiento de conocimientos previos, en base a preguntas. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes es ¿qué contenidos trabajamos en la fase 4 en específico? ¿Qué se acuerdan que vimos? Pueden responderme activando su micrófono, en el chat, como ustedes prefieran. ¿Qué contenidos trabajamos en la fase 4 en matemática? Perfecto, vimos función inversa. ¿Qué más vimos? Función inversa, ¿cierto? Vimos modelar, que fue el último contenido que estudiamos. ¿Qué más? ¿Qué vimos en la clase 2? Viene Nico Sandón. Aprovecho de decirles que por haberse conectado a esta clase tienen 5 décimas extras para la fase 5. Todos. Dominio y recorrido, perfecto. Esos son los contenidos que vimos. Función inversa, modelar funciones, ¿cierto? Y dominio y recorrido que fue en la clase 2. Segunda pregunta que tengo para ustedes, ya en base a su percepción personal. ¿Cuál creen que fue el contenido clave que vimos en la fase 4, el más importante para ustedes? Ahí, aprovechando el book. Pucha, les podría cambiar como una nota de la fase 5 por un 7, pero no puedo. Solamente puedo dar décimas. Ya, según su percepción, ¿cuál fue el contenido más importante que vimos? Ahí la Claudia nos dice, creo que todos se relacionan entre sí. ¿Pero tú consideraste que había uno más importante? Ahí el Carlos me da su percepción. Rubén, ¿tú crees que hay un contenido más importante que el otro? Ya, función inversa nos dice la Claudia. ¿Por qué función inversa? El Carlos me dice modelar problemas. ¿Por qué modelar problemas? Siriaco tampoco me ha respondido. La Antonia tampoco. Connie, Fran. Que no me acuerdo nada, profe. Pero ¿cómo se le olvidar todo? Ay, es que no he notado nada, pensé que me iba a acordar todo y mire, me olvidé todo. Y ahí la Claudia nos dice que es función inversa porque de ahí sale todo lo demás. Perfecto. Carlos, ¿por qué modelar? Ah, porque uno lo puede asociar más a la vida cotidiana, ¿cierto? Perfecto. Y eso es opinión personal. Y la última pregunta, en base a lo que realizamos, es cómo evaluamos los contenidos que tuvieron que realizar. Puras formularios de Google. Los formularios de Google, ¿cierto? Sí. ¿Y estos formularios qué tipo de preguntas tenían? De desarrollo y con alternativa. Ya tenían más de alternativas, ¿cierto? Y algunas de desarrollo. Ahí se viene el Benja también. Las vamos a aceptar.
Ay, la María José. Ya, ahora vamos a activar conocimientos previos en base a los contenidos que vimos. La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué es una función? Nosotros vimos funciones en la fase 3 y en la fase 4 ya un poco más en específico. ¿Qué es una función? Como ustedes lo entiendan. No quiero que me definan. Perfecto, un valor que se le aplica a una operación. ¿Qué más podríamos decir de lo que es una función? Una relación, ¿cierto?, entre dos factores, entre dos variables y sus resultados, súper. Tiene valores de x e y, también se puede representar de diferentes formas, súper bien. Y ahí tienen como una idea clara de lo que es una función. En el fondo es una relación entre dos variables x e y, ¿cierto? Y ahí nosotros aplicamos operaciones, como me dice la Domi por interno. Y ahí el William me dice cálculo el valor de la y en función de x. Perfecto. Segunda pregunta, formulario 2. ¿Qué es el dominio recorrido de una función? ¿Qué es el dominio recorrido de una función? Voy a revisar el chat. Ya, dejen de molestar con eso del PP. Ya, el dominio es X, perfecto. Los valores que puede tomar X, ¿cierto? Y el recorrido. Perfecto, y el recorrido es el valor del f de x, ¿cierto? Cuando tomamos nuestra x, operamos y ahí encontramos nuestro valor de y. Súper. Ya, pregunta un poco más compleja. Y ahí tienen que aplicar más memoria. ¿Qué condiciones debía cumplir una función para que tenga inversa? ¿Y cuáles son los pasos para encontrar la inversa? Acá me enfoqué en esta pregunta porque en el formulario 1 el tema de función inversa fue el más descendido, entre comillas. Tenía que ser real, ¿cierto? Inyectiva y tener cada valor su propio recorrido en el fondo sobre, ¿cierto? Y ahí el William me dice debe ser biyectiva, real y biyectiva en el fondo. ¿Y cuáles son los pasos para encontrar la función inversa? Igualar, ¿cierto? Igualar f de x igual a y, ¿cierto? ¿Qué más? Luego despejar x en función de y, súper bien. Intercambiar las variables, ahí la Domi me dice luego pasar los números de un lado a otro, ahí estamos despejando la x. Ahí la Isadora me dice igualar, despejar, intercambiar las variables. Perfecto. Perfecto. ¿Se acuerdan bien? Finalmente, ¿qué es modelar en matemática? ¿Cómo lo pueden describir ustedes? Debo decir que en el formulario de modelar, que era el 3 y el 4, les fue súper bien. Súper bien. Ahí le dieron en el clavo. ¿Qué es modelar en matemática? Ahí me dice el Carlos por interno, traducir un problema en lenguaje matemático. Ahí la Claudia nos dice a todos, es como llevarle del lenguaje normal al lenguaje matemático. Ahí la Isidora también lo mismo, lenguaje matemático, ¿cierto? Entonces, en el fondo me presentan una situación y yo esta situación de la vida cotidiana
la transformo en una ecuación, en una inecuación, es decir, en factores matemáticos, ¿cierto? O lenguaje matemático como ustedes me plantean. Ya. En esta clase solamente vamos a retroalimentar lo que son las preguntas abiertas, las preguntas de alternativa no. Yo les voy a mandar por correo toda su retroalimentación con los puntajes obtenidos en cada pregunta, y ahí ustedes se van a dar cuenta en qué se equivocaron o que tuvieron bien, pero en el fondo de la clase se va a enfocar solamente en las preguntas abiertas. Entonces, vamos a empezar con la pregunta abierta del primer formulario, que nos decía, explica por qué la siguiente función, esta f de x igual a x al cuadrado, no tiene inversa. A ver, chat. Rubén, esta pregunta se las voy a responder a todos porque es súper importante. El Rubén me dice si las guías pasadas, ¿cierto? Los que deben guías de la fase 1, fase 2 y fase 3, la fecha es como máximo hoy. No necesariamente. Si tú necesitas más plazo, le puedes escribir al profesor solicitando más plazo. Y eso va para todos. Volviendo ahora al formulario. Entonces me pedían explicar por qué f de x igual a x al cuadrado no tiene función inversa. Sí, mándale un correo, Rubén, a los profes. En las guías que te faltan. De ahí explica como que tenías muchas guías pendientes, quizás no tuviste todo el tiempo. Pero sí, la fecha no es como exactamente hoy necesariamente. Ya, chiquillos y chiquillas, ¿por qué esa función no tiene inversa? Y ahí la Claudia nos dio una respuesta, ¿cierto? Ahí la Domi nos dio otra. ¿Por qué no tiene inversa esa función? ¿Se acuerdan lo que respondieron en el formulario? Ahí el William me dice, vale, si se llega a caer de la clase, igual la voy a poner presente, ¿ya? Para que no se preocupe. Pero si le pasa eso recurrentemente, bueno que igual le diga a los profes, para que la consideren siempre que se conectó. Y ahí el William me dice que no cumple con la condición de ser inyectiva, ya, quedémonos con eso. Todos me están diciendo lo mismo. Ya, algunas respuestas obtenidas de los formularios. Estas respuestas son de usted y también del tercero medio C. Entonces la primera respuesta dice, la siguiente función es una función cuadrática, perdón, y por ende no es una función inyectiva. Es por esto que no posee función inversa. La segunda respuesta, porque no es inyectiva y los conjuntos A y B no son iguales. Y la tercera dice, por ser una función potencia. Ya, dentro de estas respuestas, 1, 2 y 3, ¿cuál creen que está correcta? Escríbanme el numerito, perdón, en el chat. ¿O cuál creen que es la más correcta? Y ahí el Benja me respondió la 2. La Domi dice, yo me arriesgo por la A. Ya, me falta que respondan 14 personas. Voy por la 1, ¿cierto? Me la juego por la 1. La Isi me manda una cara Siriaco anda chistoso.
Ahí todos me dicen la 1. Santiago Siriaco, ahí la 1 ahora. Es válido equivocarse. Es que si te das cuenta, la 1 y la 2 igual se parecen. Entonces ahora voy a explicar cuál está más correcta. Así que no te preocupes por eso, ¿ya? Falta la Connie, la Isi, la Antonia, la Fran. No, espérenme. ¿Dónde está? Ah, sí. Me respondió. La Connie me dice, jaja, me la juego nomás con la 1. Ya. Pasemos a los datos cuanti. El 51% de los estudiantes, entre ustedes y el tercero C, porque esta clase está planeada para los dos, indicó que la función no es inyectiva o biyectiva. ¿Qué significa esto? Como acotación tengo que decir que es importante siempre que expliquen, ya sea con ejemplos o en situaciones, su respuesta. Si bien, si nos damos cuenta, en la 1 y en la 2 me dicen la función no tiene inversa porque es inyectiva, ¿qué significa que sea inyectiva? Y con este 51% me refiero a que el 51% de los estudiantes, es decir, más de la mitad, me indicó o se llevó porque la función no era inyectiva. Obviamente explicándome con sus propias palabras. ¿Qué significa que no sea inyectiva y por ende biyectiva? Que tenía un dominio que siempre pertenecía a un recorrido. Ya, eso es el significado de inyectiva. ¿Por qué esta función no es inyectiva? Sí. No es inyectiva porque si x toma el valor de 2 y menos 2, entonces el resultado será 4 y en los dos casos, por lo tanto, no es inyectiva. Y ahí la Domi me dice también porque hay más de un valor que dan a... Sí, perfecto. Entonces, ¿qué teníamos que recordar? Para que una función tenga inversa debe ser real. Esta función está definida sobre los números reales, así que lo cumple. Tiene que ser inyectiva. Inyectiva, como nosotros vimos en clase, es que a cada elemento de X, ¿cierto?, de mi dominio, le correspondía un único elemento de mi recorrido. Ahora, ¿por qué esta función no es inyectiva? Porque, por ejemplo, voy a utilizar tu mismo ejemplo, William. Si tomo X igual a 2 y X igual a menos 2, ¿cuánto da f de X en ese caso? Tomando X2 y X igual a menos 2. Da 4, ¿cierto? Para calcular ese valor lo que hago es reemplazar X en la función. Me queda f de 2 igual a 2 al cuadrado, ¿cierto? 2 al cuadrado es 2 por 2 y eso es 4. Y al reemplazar f de menos 2, o sea, es decir, x igual a menos 2, también me daría 4. Por lo tanto, para los valores positivos y negativos, acá en el recorrido voy a tener un único valor, ¿cierto? Para dos valores distintos en el dominio voy a tener un único valor en el recorrido. Por lo tanto, no se incumple esta relación de ser 1 a 1. Perfecto. Perfecto. Ahí explicamos por qué la función no es inyectiva. Ahora, ¿de qué forma se podrían complementar las respuestas anteriores? La respuesta decía, no es inyectiva, por lo tanto no tiene inversa. La otra decía, no es inyectiva porque los conjuntos no son iguales. Y la otra decía, porque es una función potencia. ¿Cómo se podrían complementar esas respuestas?
Ahí el William me dice, con ejemplos, súper. O algo que apoye lo que dice, perfecto. Ahí varios de ustedes me indicaron que la función no era inyectiva, me explicaron qué es lo que significa ser inyectiva, y algunos incluso me agregaron ejemplos, y eso está súper bien, porque en el fondo lo que están haciendo es justificar su respuesta. Y eso es lo que uno busca con las preguntas abiertas, que justifiquen lo que ustedes están pensando. La otra pregunta que tengo es, ¿en qué acertaste y en qué fallaste al responder esta pregunta? No recuerdo, me dice Claudia. ¿En qué acertaron y en qué fallaron al responder esta pregunta? Sí, igual ha pasado harto tiempo desde que respondieron el formulario 1. ¿Alguien me puede decir así como, no, yo tuve buena la respuesta? Estoy seguro que la tuve buena, que tengo todo el puntaje. Yo creo que la mayoría de los que está aquí presente, todos me nombraron la inyectividad en algún momento, los que hicieron el formulario 1. Ahí el Carlos y el William me dice, la tengo buena. Y el Santiago me puso que, no, me pusiste que no tenía inversa. Y me describiste la inyectividad, o sea, la no inyectividad. Creo que de hecho la mayoría que lo respondió acá me describió la no inyectividad de la función. Ya, la otra pregunta que tengo es si se hizo fácil o difícil responder esta pregunta y por qué. Otras personas me pusieron que no era biyectiva, que en el fondo igual están incluyendo el concepto de inyectividad. Solo tengo para acotar que siempre justifiquen su respuesta. Que en el fondo me pueden poner, porque no es inyectiva, no tiene inversa, pero ¿por qué no es inyectiva? Y para eso apóyense en los ejemplos como me dice el William ahí por interno. Ahí el Carlos me puso, se me hizo fácil porque la vimos en clase. Sí, fue una pregunta de cierre. Y la otra pregunta es si tuvieron dudas al responderla. Y si la tuvieron, consultaron con su profesora o profesor del otro tercero medio. A veces me llegan preguntas del otro tercero a mí. Entonces, para cerrar con la pregunta, siempre justifiquen y pueden utilizar ejemplos para apoyarse. Eso es súper bueno, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, creo que todos me nombraron, me definieron lo que era inyectividad, o en este caso la no inyectividad de la función. Pasemos con la pregunta del formulario número 2. La pregunta abierta era la pregunta 1. Entonces la pregunta decía, indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifica tu respuesta en ambos casos. Entonces la afirmación era, el dominio de la función raíz cuadrada de 3x menos 9 corresponde al conjunto que va de 0 a infinito. Entonces, una respuesta de las que me llegó, no quiero que la persona se sienta aludido, ni nada,
la afirmación es falsa, ya que el dominio de la función corresponde al conjunto que va de 3 a infinito, y esto se puede saber a través de la siguiente inecuación para hallar el dominio de la función, y que el radicando no sea un número negativo. Y ahí resolvió la inecuación, ¿cierto? 3x menos 9 mayor o igual a 0, esto con el fin que lo de adentro siempre quede positivo y sean números reales. Resolvió la inecuación, ahí pasó el 9 sumando al otro lado, le queda 3x mayor o igual a 9. Pasó ese 3 que está multiplicando, dividiendo al 9, le queda que x es mayor o igual a 9 tercios, ahí simplificó por 3, ¿cierto? Y le queda que x es mayor o igual a 3. Entonces lo que tengo para preguntarles es si están de acuerdo con la respuesta presentada, si consideran que está bien justificada. Y la otra pregunta que tengo, y esto es porque netamente me llegó otro tipo de respuesta que también está correcta, es si hay otra forma de responder esta pregunta. La mayoría me hizo esta respuesta y es la correcta y es la que yo esperaba, pero hay otras personas que me justificaron de otra manera y quiero saber de qué otra forma podrían haberlo justificado. Carlos me dice, estoy de acuerdo. La mayoría me escribió esta misma respuesta. Bueno, en el fondo me puso es falsa porque el conjunto solución es de 3 a infinito. Que era lo que yo esperaba, ¿cierto? Ahí el William me puso, le pongo su 7. ¿Están de acuerdo con la respuesta presentada? ¿Y de qué otra forma se podría haber resuelto esta pregunta? No todos lo hicieron así, hay otras personas que lo hicieron de otra forma que igual está bien. ¿Cómo se podría haber realizado de otra manera? Isidora, Connie. Sin comentarios. Se le olvidó lo que pusieron, parece. Ya. Ábreme. Ah, la Claudia me puso también que está de acuerdo. Sí, la mayoría lo hizo así, ya estaba bien. Pero otras personas me justificaron diciendo, ¿qué pasa con el conjunto que me entregan? De 0 a infinito. Me dijeron, para algunos valores de este conjunto, la solución es una solución imaginaria, cosa que no puede ocurrir. Por ejemplo, si yo tomo x igual 0, porque acá me dice, el conjunto va de 0 a infinito. Si tomo x igual 0, me quedaría la raíz. ¿La raíz de qué? Si tomo el valor x igual 0, la raíz de menos 9. En los números reales, ustedes ya saben imaginarios, pero en los números reales, ¿existe esta raíz de menos 9? No. No, ¿cierto? No. Por lo tanto, la afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque para algunos valores de este conjunto dan resultados imaginarios, siendo que deben ser todos reales. Esa fue el otro tipo de respuesta que me llegó y la encontré súper buena también. Entonces, tenía esta respuesta de darme el conjunto correcto, que era del 3 a infinito, y tenía esta respuesta de que el conjunto entregado en la afirmación no corresponde porque para algunos valores de este conjunto dan soluciones imaginarias que no pueden calcularse, ¿cierto? Ya, siguiendo con este tema de la retro del formulario número 2. ¿Qué aspecto importante debíamos considerar para responder esta pregunta?
Acá en esta pregunta igual les fue bien. De hecho, creo que en todas las preguntas abiertas les fue bien. Se cayeron mal las de alternativa. El tipo de operación, yo creo... ¿A qué te refieres, Domi, con el tipo de operación? Me refiero a que, por ejemplo, si es, en ese caso, es raíz, o sea, por ejemplo, hay que ponerle atención si es raíz con índice de 2, con índice de Perfecto. 3, si es con fracción o no, en esos casos. Perfecto. Entonces, siempre fijarse en el índice. ¿Qué hubiese pasado si ahí el índice hubiese sido 3? ¿Cómo hubiesen justificado si el índice en este caso hubiese sido impar? 3, por ejemplo. Y ahí el Carlos me dice hubiese sido normal, ¿cierto? Hubiese sido todos los reales, me dice el William. Perfecto. Y netamente porque el índice sería impar. Entonces, muy bien, Domi. Un aspecto importante a considerar era fijarse en el índice de la raíz. Y hay 13 de 40 estudiantes que respondieron de manera incorrecta. ¿Por qué creen que se obtuvo este resultado? Estos 40 corresponden a los estudiantes que respondieron del tercero A y del tercero C, por si acaso. Súper poquito entre los dos cursos. ¿En qué creen que fallaron ahí los estudiantes que no respondieron correctamente? Que pusieron que la afirmación era verdadera. Que no se fijaron en el índice. ¿En qué más podrían haberse equivocado? Perfecto, no igualaron a 0, ¿cierto? Súper. Pasemos a la pregunta número 3, o sea, a la pregunta número 5 del formulario 3, ahí sí. Y esta pregunta igual varios la tuvieron correcta. Una bacteria se reproduce mediante fisión binaria cada 30 minutos. Dos amigos, Francisca y Antonio, realizaron el siguiente procedimiento para determinar la cantidad de bacterias que habían después de 8 horas. ¿Cuál de los dos está equivocado y cuál fue el error que cometió? Entonces ahí presento la solución de Francisca, la solución de Antonio. Y además les indico que el 90% de los estudiantes respondió correctamente. Ya, les pregunto, ¿cómo notaron que Antonio estaba equivocado? ¿Y de qué otra forma se podría haber resuelto el problema? ¿Cómo notaron que Antonio estaba equivocado? Profe Antonio está equivocado porque él multiplica el tiempo como... el tiempo lo multiplica. No piensa que las bacterias se dividen como, como un diagrama de árbol. Ya, ¿y cómo notaste eso, Santiago? Porque en la operación donde él da su opinión, dice 4 por t, donde el t es el tiempo.
Perfecto. Y entonces nos explican que las bacterias se reproducen mediante fisión binaria, o sea, se dividen cada media hora. Si hay 2, va a haber 4, si hay 4, va a haber 8, pero eso es lo que Pero no cada hace. media hora, era importante considerar esta cada media hora. Perfecto. ¿Qué es lo que hizo Antonio? Dijo, en el tiempo cero va a haber una bacteria. Los dos empezaron con una bacteria, ¿cierto? A los 30 minutos esta bacteria se va a dividir, es decir, van a quedar 2 bacterias, como dice Santiago. 30 minutos después, cada una de estas 2 bacterias se va a dividir y van a quedar 4. A los 90 minutos, ¿cuántas bacterias van a haber? Ocho, ¿cierto? A las 2 horas, es decir, a los 120 minutos, ¿cuántas bacterias van a haber? Voy a seguir acá. A los 120 minutos, ¿cuántas bacterias van a haber? 120 minutos en horas son 2 horas, ¿cierto? 2 horas. 16. 16. A los 120 minutos van a haber 16 bacterias. Ahora, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula que indicó Antonio? La fórmula es igual a C de las horas, ¿cierto? 4 por las horas. Nosotros llegamos a la conclusión que a las 2 horas iban a haber 16 bacterias. Veamos si la fórmula que indica Antonio es la correcta. Entonces reemplazo donde dice T por 2, porque son 2 horas. Y me queda 4 por 2 igual a 8. Entonces no nos da 16, nos da 8. Veamos si lo que menciona Francisca es lo correcto. La fórmula que nos indica Francisca es C de T igual a 4 elevado a T. Reemplazo el tiempo de 2 horas y me quedaría 4 elevado a 2. ¿Cuánto es 4 elevado a 2? $16. 4 elevado a 2 es 4 por 4, ¿cierto? Propiedades de potencia, y eso es 16. Por lo tanto, si nos damos cuenta, al hacerlo nosotros manualmente, teníamos que llegar que a las 2 horas habían 16 bacterias, y con la fórmula de Antonio no se cumple. Con la fórmula de Francisca se cumple. Ya, en relación a lo que hice yo y lo que hicieron ustedes, ¿hicieron lo mismo o lo hicieron de otra forma? Para ver qué tipo de solución encontraron. ¿Cómo lo realizaron ustedes? Profe, yo lo hice con diagrama de árbol. Ah, lo hiciste con diagrama de árbol, súper. Ujú. Como crecimiento exponencial. El William me dice, hice lo mismo. ¿Hiciste lo mismo que Santiago o hiciste lo mismo que yo? Perfecto. Entonces otra solución ahí que nos dice Santiago, y siempre tiene soluciones súper originales, es hacerlo con diagrama de árbol, como crecimiento exponencial, que también hubiese sido válido. Ya, y finalmente, espérenme, tengo un chat. Y el Caro lo hizo con dibujos, también está súper bien hacerlo ahí con un dibujo de bacterias o de círculos. Súper. Y finalmente la pregunta 5 del formulario número 4, aquí también hubo alto porcentaje de estudiantes que lo tuvieron bueno.
Entonces la pregunta nos decía, un taxista comienza su día con 5.000 pesos. Cada pasajero que transporta paga 700. Y aquí habían dos preguntas involucradas. La primera era qué función permite calcular la cantidad de dinero que genera en función de los pasajeros transportados. Y la segunda pregunta tenía relación a calcular cuántos pasajeros deberá transportar para tener 26.000 pesos. Entonces, en base a esto, les pregunto, ¿cómo resolvieron el ejercicio y qué procedimiento realizaron? Empiecen con la premisa de que varios lo tuvieron bueno. Pero habría que hacer una ecuación. Había que hacer una ecuación, ¿ya? ¿Qué ecuación había que hacer? Espérese un poco, tiro. Sería que los 5.000 pesos serían la cantidad total. ¿Ya? Y 700 con la incógnita de X sería como la La función, ecuación ¿cierto? Sí. para hallar la cantidad de pasajeros que suben y cuánta plata produce eso. Ya, perfecto. Entonces, primero calculaste la función y luego hiciste una ecuación, ¿cierto? Sí. Y ahí la Claudia me está dando ahí todos los datos. 5.000 más 700 por 30. Perfecto. ¿Todos lo hicieron de la misma manera? ¿O alguien lo hizo de manera diferente y llegó a lo mismo que nos menciona Santiago y la Claudia, que son 30 pasajeros? Ya. Y la otra pregunta que tengo para ustedes, si al resolver este ejercicio tuvieron alguna duda y si es así, preguntaron, revisaron la clase o no tuvieron ninguna duda, se les hizo fácil. Ahí no tuve dudas. Llama a revisar la solución. La pregunta igual fue de un alto índice de gente que lo tuvo bueno. Entonces, para la pregunta 1 teníamos que encontrar la función que modela la situación, ¿cierto? Como el taxista empieza su día con 5.000, esos 5.000 van a ser constantes, siempre los va a tener. Ahí está, 5.000. Y me dicen, cada pasajero que transporta paga 700. Por lo tanto, si X corresponde a la cantidad de pasajeros, la función va a corresponder a estos 5.000 más 700 por X, que en el fondo es la cantidad de pasajeros. Ya, esta creo que la mayoría lo puso. Ahora, ¿cuántos pasajeros deberá transportar para tener 26.000? Teniendo la función, yo sé que modela, ¿cierto? La cantidad de dinero que el taxista recopila durante el día. Por lo tanto, para encontrar la cantidad de pasajeros, me basta con reemplazar estos 26.000 en el lado izquierdo de la función y despejar la X. Por lo tanto, me va a quedar 26.000 igual a ¿qué? A la función 5.000 más 700 por X. El 5.000 lo paso restando al otro lado, me queda 21.000 igual a 700 por X, y el 700 que está multiplicando lo paso dividiendo. Ahí me va a quedar 21.000 dividido en 700 y eso es igual a 30. Creo que todos me pusieron este procedimiento de los que lo tuvieron bueno. ¿Alguien lo hizo de otra manera? Creo que esta fue la más común, pero igual pregunto si alguien lo hizo de otra forma.
Ya, pasemos al análisis de datos entonces. Al revisar las evaluaciones formativas, los resultados del curso Enfóquense en el tercero medio A fueron los siguientes. De nota, entre 6 y 7 hubieron 8 estudiantes, entre 5 y 5,9 hubieron 4 estudiantes, entre 4 y 4,9 hubieron 6 estudiantes, y nota roja, que eran como los 2, 3 y algo, hubieron 2 estudiantes. Entonces la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿por qué creen que obtuvimos estos resultados? La segunda, y que se relaciona directamente con la anterior, es cuánto tiempo le dedicaron ustedes a la realización de las evaluaciones formativas. ¿Fue suficiente? Y la otra pregunta es si respondieron los ejercicios sin tener dudas pendientes. Esas 3 preguntas por el momento. Vuelvo a repetir, le pegaron fuerte a lo que eran las preguntas abiertas. Se cayeron más en las preguntas de alternativa. Pero en todos los cursos pasó lo mismo el tema de las preguntas de alternativa. ¿Por qué obtuvieron esos resultados? No me haga la pata Carlos Santibáñez. Ahí en ese intervalo de 6 y 7 hubieron como 4 o 7. Porque somos buenos. No, todavía no mando las retroalimentaciones. Se tienen que liberar después de la clase. Creo que igual no nos fue tan mal en comparación al otro curso. Realizaron las evaluaciones con tiempo. Domi, me levantó la mano. Ah, perdón. ¿Y resolvieron sus dudas antes de hacer las evaluaciones formativas? Con décimas y sí. Y ahí resolvieron todas sus dudas. Perfecto. Ah, en la última les gastaron más. Les costó más porque tenían todas las tareas pendientes. ¿Y cómo resolvieron las dudas que tenían? De todas formas, yo a los que me debían evaluaciones les mandé un correo. Me debe las evaluaciones. Ahí revisaron las clases, ya pregunté. Ahora, ¿cómo podemos mejorar estos resultados? Por ejemplo, ahí a los chiquillos que tuvieron como un 3 y algo. ¿Qué consejos le darían a estos chiquillos? Tienen que preguntar, ¿cierto? Apañarse a alguien que sepa. Y tienen que buscar soluciones. Y no hacer las cosas a última hora.
practicar más. Carlos le dio en el clavo. Dice, practicar más, perdón Carlos por exponerlo, ya que eso se basa en la matemática. Cuando uno ejercita ese tipo de problemas se acostumbra. Es verdad eso. Es verdad eso. Que la matemática es como un conocimiento adquirido nomás. Ustedes van a hacer ejercicios y después se van a acostumbrar tanto a hacer el mismo tipo de ejercicios que ya casi que se van a memorizar los procedimientos. Entonces, habilidades desarrolladas. Esto siempre va enfocado a los 2/3 medios. Identificar si una función tiene inversa a partir del diagrama sagital. Ahí la mayoría tuvo súper buena esa pregunta con alternativa. Conocer las condiciones para que una función tenga inversa, y con esto me refiero a la pregunta formativa, perdón, pregunta abierta del formulario 1, que la mayoría me indicó la definición de inyectividad o me puso que no era inyectiva. Así que ahí también identificaron bien por qué la función no tenía inversa. El otro que le dieron en el clavo, determinar el dominio de una función irracional o racional, ¿cierto? Y la otra habilidad que se desarrolló bien es identificar la expresión algebraica de una función que modela una situación contextualizada. Y ahí ya enfocándonos más en lo que era el formulario 3 y el formulario 4. Habilidades que aún nos quedan por desarrollar es determinar la función inversa y determinar el dominio y el recorrido de una función racional. Ahí eso tenemos que seguir practicando. Ya, pasemos a lo que es comprobación de aprendizaje. En relación a esto les quiero decir que enfoqué estas preguntas ya en un seguimiento de tipo de pregunta de prueba de transición, con los mismos contenidos que hemos visto, pero ya tirado a prueba de transición. Entonces la primera pregunta dice, Camila efectúa el siguiente procedimiento para encontrar la función inversa de f de x igual a 2/3 x menos 1. Y ahí están todos los pasos explicados. La pregunta es, ¿en cuál de los pasos efectuados por Camila se cometió un error? ¿Y cuál fue el error que cometió? Entonces vean la pregunta, identifiquen dónde se cometió el error y cuál fue. Recuerden los pasos para encontrar la función inversa. En el paso 6 lo hizo William, ahí reemplazó, ahí intercambió las variables. En el último paso, ¿dónde se equivocó? Estoy ciego. ¿Dónde se equivocó? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Ahí hay un paso repetido, pero creo que la B de... ¿Qué es vaca? A ver, el Carlos me dice en la B, en el paso 2. ¿Qué pasó entre el paso 1 y el paso 2?
¿Qué pasó ahí entre el paso 1 y el paso 2? Profe, no puedo encontrar el error. Entonces en el paso 1 se tenía igual a 2/3 x, ¿cierto? Menos 1. Ese es paso 1. Y el paso 2 tengo 3y igual a 2x menos 1. Entonces lo que hizo fue pasar ese 3 que está dividiendo multiplicando. ¿Pero se podría realizar eso? Ahí la Claudia me dice, primero se tenía que pasar el menos 1 y pasó el 3. Súper. Pasó el 3 multiplicando directamente. Sin embargo, acá hay un menos 1 que impide ese paso. Ese menos 1 lo impide. Por lo tanto, ¿qué debería haber hecho primero? Pasar ese menos 1 al otro lado y luego multiplicar por 3. Todo. Por lo tanto, en el paso en el que tuvo un error fue el paso 2. Porque pasó al tiro multiplicando el 3 cuando debería haber pasado el menos 1. Ahí el Carlos también me está indicando lo mismo. Entonces ahí en el paso 2 se equivocó. ¿Sí? ¿No? La otra pregunta, ya en relación a lo que es modelar. El proceso de llenado de un estanque de agua está modelado por la función h de t igual a 0,8 más 0,1 t, en el que t es el tiempo en horas transcurrido y h es la altura en metros que alcanza el agua del estanque durante ese instante de tiempo. La pregunta es, ¿cuántas horas deben pasar para que el tanque alcance una altura de 3,2 metros? Acuérdense del ejemplo del taxista. Ya, ¿cómo realizamos este problema? Entonces, T es el tiempo en horas, H es la altura, voy a poner altura. Ya, ¿cómo realizamos este problema? Con una ecuación. ¿Con qué ecuación? Ya el William ya me dio la respuesta. ¿Con qué ecuación? Perfecto. Sé que h de t es la altura y en la pregunta me dan una altura, 3,2. Entonces lo que hago es reemplazar 3,2 donde sale h de 3. Entonces me va a quedar 3,2 es igual a 0,8 más 0,1 por t. ¿Sí? Como quiero calcular la cantidad de horas, lo que debo hacer es despejar mi t. Por lo tanto, lo primero que hago, porque no puedo pasar el 0,1 que está multiplicando dividiendo al tiro porque este 0,8 me está molestando, es pasar este 0,8 al otro lado restando, ¿cierto? Estamos despejando la ecuación. Ahí me va a quedar 3,2 menos 0,8, eso es 2,4, igual a 0,1 t. Ahora ese 0,1 que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar 2,4 dividido en 0,1 es igual al tiempo,
y 2,4 dividido en 0,1 es 24. Por lo tanto, la alternativa sería la A. Tienen que notar, ¿qué me dice la función? Me dice la altura en metros es igual a 0,8 más 0,1 t. Y en la pregunta me dice, ¿cuántas horas deben pasar para que el tanque alcance una altura de 3,2? Ah, yo sé que h de t es la altura y me dan la altura en el problema. Reemplazo y despejo. No sé si explico de nuevo. Sí se le entendió, profe. En este tipo de problemas siempre recomiendo que identifiquen los datos que les entregan. Voy de nuevo. Me dice, el proceso de llenado de un estanque de agua, como este que aparece aquí, está modelado por la función h de t, ¿cierto? Igual a 0,8 más 0,1 t, en el que t es el tiempo en horas transcurrido y h es la altura en metros que alcanza el agua del estanque durante ese instante de tiempo. Entonces yo sé que h es la altura, ¿cierto? El t está en hora, el t es la hora. La pregunta es, ¿cuántas horas deben pasar para que el tanque alcance una altura de 3,2 metros? Ok, necesito en algún momento encontrar un valor para t, pero me dicen, la altura es 3,2 metros, por lo tanto, me basta reemplazar el 3,2 donde aparece altura. Entonces me queda 3,2 es igual a 0,8 más 0,1 t, ¿cierto? Quiero encontrar las horas, es decir, quiero encontrar un valor para t. Mi t va a ser mi incógnita, o comúnmente llamado x. Por lo tanto, necesito despejarla. ¿Cómo hago esto? Primero, ese 0,8 que está sumando lo paso al otro lado restando. Me va a quedar 3,2 menos 0,8 es igual a 0,1 t. 3,2 menos 0,8 es 2,4 y eso es igual a 0,1 t. El 0,1 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y me queda 2,4 dividido en 0,1 es igual a t, las horas. Y 2,4 dividido en 0,1 es 24. Por lo tanto, tienen que pasar 24 horas de llenado del estanque. ¿Para qué? Para que alcance una altura de 3,2 metros. Ahí se me corrió, pero tienen que ser 24. No sé por qué eso no corrió esta cuestión, pero es 24. Ya, finalmente, el proceso de llenado de un estanque, ¿cierto? La misma pregunta está modelado por la función h de t igual a 0,8 más 0,1 t, bla, bla, bla. Nos preguntan ahora cuál es la función inversa de h de t. ¿Cómo podemos calcular la función inversa de h de t? ¿Qué debemos hacer? Hacer todos los pasos, ¿cierto? Todos los pasos para encontrar la inversa.
Entonces tomo la función que me entregan, que modela la situación. Paso 1, ¿qué hago? Igualo la función ahí, ¿cierto? Me va a quedar i igual a 0,8 más 0,1t. ¿Qué hago ahora? El 0,8 pasa restando. Perfecto, voy a cambiar de color acá. Me queda paso 2, despejar la t. Me queda i menos 0,8 igual a 0,1t. El 0,1 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Qué hago ahora? La I pasa Ya, con la T y pasaría a ser como X. intercambiar, ¿cierto? Muy bien, intercambio las variables, Santiago. Ahí la Claudia también me está diciendo lo mismo. Entonces me queda que t menos 0,8 partido en 0,1, este es el paso de intercambio, es igual a i. Y finalmente este i, ¿qué es? La función inversa. Lo anoto como función inversa, con ese simbolismo de elevado a menos 1. Y es h a la menos 1 de qué? De t. Por lo tanto, es la D. Perfecto. Pero no se me haya corrido esta vez. Ahí están todos los pasos. La D. Ya, en esta pregunta, ¿alguna duda con algún paso? Entonces, el primer paso siempre es igualar la función ahí, despejar el valor de la variable x, en este caso la variable t, intercambio las variables y luego denoto la función inversa con el elevado a menos 1. Ya, finalmente, para ir cerrando con la clase, ¿en qué creen que necesitamos reforzar más? La otra pregunta es, ¿podrían aplicar los procedimientos vistos para resolver las evaluaciones sin mirar los apuntes? ¿Qué creen que podrían hacer para mejorar su desempeño? Profe, Ya podría tienen ser lo que dijo aprendido. el Carlito, sobre que sigamos haciendo los ejercicios para que Más ejercicio, tengamos más ejercicio. práctica. Sí, leyó ahí en el clavo Carlito. ¿Y qué utilidad tiene lo aprendido? ¿Qué utilidad puede tener lo aprendido? Igual hemos visto harto ejercicio en contexto, no tan solo simbólico. ¿Qué utilidad puede tener lo aprendido? ¿Ninguna utilidad? Profe, Dígame. falta mucho hora la clase. No, nada. Es que tengo que preparar el desayuno a mi hermana porque ya desde las 9 me está esperando. ¿Me puedo desconectar? Pobrecita. Sí. Ya, disculpe, profe. ¿Qué utilidad tiene lo aprendido? ¿Cómo no le va a encontrar ninguna utilidad? La PTU, dice la Domi. En Excel sirve bastante las funciones. ¿Verdad? Dice la Domi.
Sirven porque simplifican la vida en Excel. Ya. Ya, chiquillos, primero se me olvidó mencionar algo. En la retroalimentación que les va a llegar van a haber 2 notas, porque el departamento de matemáticas así lo quiso. Una nota es su nota de las evaluaciones formativas y la otra es una nota que se corresponde con el ingreso, ¿cierto?, la asistencia, el ingreso a las clases y también a la participación durante las clases. Informarles que vamos a retomar las clases de la fase 5, que va a ser la última fase online, el 19 de octubre hasta la semana del 9 de noviembre. Vamos a liberar una consigna de trabajo, en este caso ya no vamos a realizar Google Forms. Vamos a seguir mejorando, obviamente, y lo otro que les quería comentar es que vamos a realizar 3 clases de contenido. Vamos a ver probabilidad, vamos a recordar lo que es probabilidad y vamos a estudiar probabilidad condicionada. Y en la última clase, lo que vamos a hacer, es decir, la clase 4, va a ser la evaluación en línea. Entonces yo voy a estar con ustedes y ustedes me pueden ir preguntando si tienen dudas o qué sé yo. La retro yo creo que se las voy a mandar entre hoy día o mañana. La clase de educación física, de arte y de música no son obligatorias. Va a liberarse la consigna, Domi, y la última clase ustedes se van a conectar a resolver la evaluación o a resolver sus dudas, lo que les queda por resolver de la guía. No, solamente en matemática. Y se va a seguir manteniendo esta nota de participación y de conexión. Solo en matemática. Creo que solo en matemática. Sí, las 2 notas de esta fase van a ir directo al libro. O sea, directo al NAPSI. Sí, Domi, mira, vamos a hacer la guía esta semana que viene, la vamos a liberar, se va a subir, vamos a tener las 3 clases de contenido y la última clase ustedes se van a conectar a resolver sus dudas, si es que tienen. Entonces la guía que vamos a subir va a tener 12 preguntas, 9 de alternativa y 3 de desarrollo. Y el contenido que vamos a estudiar va a ser probabilidad, recordar los contenidos de probabilidad y probabilidad condicionada. Entonces va a ser un trabajo por ramo más o menos. Sí, creo que un trabajo por ramo. No sé si todos van a mantener las evaluaciones formativas. Según yo, no.